de la materia, pero como dijimos, las fuentes de financiamiento tienen un costo, ya sea el capital propio o el capital de terceros, tiene un costo, se calcula entre esos dos costos un costo promedio ponderado, y esa es la tasa que se le va a exigir a la inversión, de rendimiento a mi negocio. Entonces, si esa tasa promedio es, supongamos, de un 20% anual, yo lo que le tengo que exigir a mi negocio es un 20% anual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo proyecto los flujos futuros de fondos y los descuento con esa tasa, me da un valor actual. Ese es el valor de mercado. ¿Está? Después lo vamos a ir viendo a lo largo, si no, estaríamos ya cerrando la materia. Porque Sí, toda sí, la está parte bien. de costo de la estructura de financiamiento lo vemos en la segunda parte. Pero bueno, Yo lo vamos porque a ir en la viendo. bibliografía está y está en el primer capítulo, y por eso era mi duda, porque no se habló en la clase de crear o destruir valor. Sí de valor, pero no de la definición de destruir o crear. Bueno, gracias, profe. De nada, de nada. Quédate tranquila que es en torno a lo que gira toda la materia y lo van a terminar teniendo clarísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, paso a compartir. Lo que vamos a ver es, como les dije, análisis de estados contables, ratios, razones, este, esto siempre está relacionado, siempre yo digo, siempre volvemos a la primera clase, a donde hablamos de cuáles son las decisiones que toma el administrador financiero y para qué. Bueno, justamente estos ratios nos ayudan, como os dije, es como hacer un análisis de salud. Bueno, esto es un análisis de salud, son herramientas, indicadores que nos permiten conocer la salud de la organización. Así que algunas herramientas, algunos de estos ratios van a ser más prácticos en algunas situaciones, otros no tanto, algunos se van a poder utilizar, otros no, algunos habrá que adaptarlos, pero bueno, vamos a conocerlos y, y aprender a manejarlos y a tomar, a generar información y conocimiento a través de ellos. Bueno, cualquier cosa, chicos, yo como voy a estar compartiendo. Me cuesta por ahí, si me escriben mensajitos en el chat, por ahí me cuesta verlos o me demoro un poquito. Si me quieren detener, abrir el micrófono, me interrumpen, me dice, dale una pregunta, no pasa nada. Bueno, vamos a arrancar. Primer tema, acá dice índices. Nosotros lo que vamos a ver son índices. Hay una diferencia entre índices y razones o ratios. Las razones y los ratios son, y los índices también son relaciones matemáticas, ¿no? Un numerador y un denominador. Este, pero los índices lo que miden es el progreso de una variable. O sea, miden la evolución de una determinada variable. Por ejemplo, la evolución, en el caso de los estados contables, la evolución de un rubro o de una cuenta del estado de resultados, ¿no? Cómo evoluciona a través del tiempo. Esos son índices, como el índice de precios, que lo que mide son los precios a través del tiempo, mientras que las razones relacionan por ahí distintos rubros. Por ahí relacionan, no sé, precios con con ventas, relacionan activo con patrimonio neto, eh, distintos rubros. Esa es la diferencia entre índices y razones. Los índices miden la evolución de un mismo rubro. Chicos, lo que sí les pido, tengan cuidado, mantengan cerrados los micrófonos, ábranlos este, para hacer alguna consulta, así evitamos los ruidos, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía recién, ¿qué son los índices? Chicos, ustedes tienen en el aula, después tienen unos artículos que es interesante que los lean, pero aparte de este PDF, yo me manejo con el PDF.
pero tienen un Power. En el Power está volcado lo mismo que en el PDF. La diferencia es que en el PDF van a encontrar al final del PDF un caso práctico del cual eh, extrajimos todos los números que utilizamos para los ejemplos, ¿no? Está al final del PDF van a encontrar un casito práctico, y de ahí están tomados todos los números que utilizamos para los ejemplos, que son muy sencillos y están hechos todos a propósito para que se comprendan mucho mejor. Bueno, decíamos que los índices, ratios o razones son relaciones matemáticas, son razones, numerador y denominador, y están destinados a comparar y conocer el comportamiento de la empresa. Este, comparar, comparar contra qué? Compararse contra uno mismo, a través del tiempo, conocer la evolución, compararse contra la competencia, compararse contra los objetivos que uno se había planteado, contra un estándar, contra el mejor de la industria, y de esa manera conocer, ¿no?, también el comportamiento de la empresa. ¿Para qué se usan o qué objetivos tenemos al utilizar índices, ratios, razones? Bueno, los objetivos son diversos, pero sí podemos clasificarlos básicamente en que se utilizan internamente y externamente. Los utilizan tanto los prestamistas como los inversores. Internamente, porque el administrador necesita información para tomar decisiones, pero también los utilizan quienes prestan dinero a la empresa y quienes invierten dinero en la empresa, y fíjense que esto se relaciona con los objetivos de la función financiera. Eh, Inversión, financiamiento, política de dividendos. Los inversores quieren conocer a dónde van a invertir, los prestamistas que permiten el financiamiento quieren conocer la situación de la empresa y si la empresa va a estar en condiciones de devolver esos préstamos, esos capitales, y pagar los intereses. Los inversionistas quieren conocer si la inversión que van a hacer es más o menos segura, si se van a cumplir con lo que se promete en la política de dividendos. La política de dividendos, después lo vamos a ver bien, pero es una herramienta a través de la cual este, se intenta obtener una fuente de financiamiento que es la del capital propio, o sea, convencer a los inversores, a los inversionistas, de que inviertan, valga la redundancia, de que inviertan en estos proyectos, en esta empresa. Esa política de dividendos tiene ciertas características, pero bueno, justamente es una herramienta que tiene que persuadir a los potenciales inversores y atraerlos. Entonces ellos también utilizan una serie de indicadores para conocer la salud de la organización, su pasado y el posible futuro. ¿Cómo se usan? Bueno, yo les cuento que índices, ratios, razones hay infinitos. No hay una cantidad X de razones o de indicadores, de índices. ¿Por qué son infinitos? Porque uno puede crear índices a gusto, razones a gusto. Uno puede en una actividad particular crear un índice que le sirva y tal vez a otra organización no le sirve para nada. Yo, por ejemplo, creo que por ahí ya se los dije, pero se los repito para los que no estaban, por ahí yo tengo más experiencia en lo que es el rubro de hotelería, y a veces uno hace estas relaciones matemáticas, las razones, para conocer, por ejemplo, la tasa de uso de un piso en un hotel que tiene, qué sé yo, 8 pisos. ¿Por qué? Y porque me sirve, porque por ahí me sirve para saber si estoy, porque por ahí tengo el personal dividido por pisos, personal, por ejemplo, de limpieza, y entonces me interesa conocer la tasa de uso de cada piso. Entonces veo si estoy utilizando más
los pisos, qué sé yo, no sé, el primer piso, el segundo, el tercero. Es un interés particular y eso por ahí no lo van a encontrar en libros de contabilidad. Por ahí sí, en algunos libros particulares que tengan que ver con la administración hotelera, por ejemplo. Pero bueno, como les digo, mientras la información que generen sea válida, aporte valor y sea consistente y sirva para la toma de decisiones, bienvenido sea y cada uno sabrá si le sirve o no le sirve. Más allá de que existe infinitos ratios, nosotros lo que vamos a ver es una batería de índices que se utilizan con normalidad para evaluar en general la salud de cualquier organización. Como les dije al principio, por ahí algunos de estos ratios son más aplicables a algunas organizaciones, otros menos, y eso dependerá este, de cada caso en particular. Eso sí, eh, hay algo que no solo sirve para índices o ratios, razones, sino que para todas las herramientas que veamos a lo largo de la materia. Si uno no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, difícilmente sea de utilidad cualquier herramienta que utilicen. Porque ustedes calcular por calcular valores, indicadores, calcularlos por calcularlos es gastar energía sin sentido porque no generan conocimiento. Calcular un número sin ningún sentido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es para qué lo estamos haciendo, para qué lo necesitamos, qué información nos brinda, sirve o no sirve. Es lo primero. Entonces, como les decía, bueno, nosotros lo que vamos a ver es, en general, lo que eh, recomendamos ante el análisis de una organización. Entonces, eh, lo que normalmente se utiliza es realizar lo que se llama un análisis horizontal y un análisis vertical y después aplicar una batería de índices. ¿En qué consiste el análisis horizontal? Y acá dice con ajuste por inflación, y ahora lo vemos. Bueno, el análisis horizontal consiste en comparar los valores de los distintos rubros y las distintas cuentas que conforman ya sea el activo, el pasivo, el patrimonio neto y el estado de resultados, en un momento y en otro, ¿no? Ver su evolución a través del tiempo. El análisis horizontal es eso. Si yo tengo el primer año, no sé, al cierre de un ejercicio, caja por 100 y al cierre del segundo ejercicio tengo caja por 120, ¿cómo hago el análisis horizontal? El último valor, el del último ejercicio, sobre el anterior. Entonces, si el último valor era 120 sobre el valor anterior, que era 100, nos da un índice, ese sí es un índice propiamente dicho porque mide la evolución de un rubro. Ese índice nos va a dar, en este caso, 120 dividido 100, y lo hago con estos números muy sencillos porque dividimos por 100 es muy fácil, 120 dividido 100 me da 1,2. ¿Qué significa ese 1,2? Que ese rubro creció un 20%. El 1 significa que se mantuvo, que se mantuvieron los 100, y el coma 20 significa que creció un 20%. Los 20 de los 120. Esto, el análisis horizontal, se hace, como les digo, con tanto la situación patrimonial como el estado de resultados. Y se ve la evolución de cada uno de los rubros que componen el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Tomemos las ventas, hagamos un ejemplo con las ventas. Las ventas en el primer ejercicio, al cierre del primer ejercicio, que en realidad es al cierre del primer ejercicio, son las ventas de todo el ejercicio. Eso es algo que hay que tenerlo clarísimo de contabilidad. El estado de situación patrimonial es una foto, un momento. Cada estado de situación patrimonial es una foto, un momento.
una foto a otro momento, y el estado de resultados es lo que está en el medio, que lo que hace es justificar las diferencias entre esas dos fotos. El estado de resultados pertenece a un periodo, mientras el estado de situación patrimonial es una foto a un momento dado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso del estado de resultados, tomamos el estado de resultados de un ejercicio contra el estado de resultados del ejercicio anterior y otra vez los valores del último ejercicio sobre los valores del ejercicio base, o el anterior. Puede ser el mes pasado, el trimestre anterior, no importa. Obviamente, si estamos hablando de estados de resultados, las comparaciones van a ser, si el estado de resultados base es de un trimestre, el segundo estado de resultados voy a tomar un trimestre. Si corresponde a un año el primer estado de resultados, el segundo va a ser para un año. Esto también se puede aplicar a estados proyectados. Nosotros después, un poquito más adelante, vamos a ver presupuesto y vamos a ver estados de situación proyectados, o sea, lo que se proyecta para el futuro, y estados de resultados proyectados. A esos también les podemos aplicar estos índices, tanto el análisis horizontal como el vertical que ahora vamos a hablar, o la batería de índices. Lo importante es entender en qué consiste el análisis horizontal, que es ver la evolución de un rubro a través del tiempo, ya sea en el estado de situación o en el estado de resultados. Entonces les decía, volvamos al ejemplo, si yo tengo ejercicio base, ventas por 100, último ejercicio, ventas por 120, 120 sobre 100 me da 1,2, eso significa un crecimiento del 20%. Cambiemos el ejemplo. Año base 100, último ejercicio, ventas por 90. 90 sobre 100 me da 0,9. ¿Qué significa un índice de 0,9? Significa que hubo una disminución de un 10%. Como un 0,8 significa una disminución de un 20%, un 0,7 significa una disminución de un 30%. El análisis horizontal consiste en eso, en ver la evolución de los distintos rubros a través del tiempo. Algunas consideraciones, y ahora vamos a hablar de la inflación. Una era esta que les decía, tomemos, cuando hablamos de fotos, cuando hablamos de estado de situación, no importa, porque el estado de situación es una foto un momento contra una foto en otro momento. Si hablamos de estado de resultados, obviamente comparemos periodos de igual extensión. Mes, bimestre, trimestre, año, etc. ¿Qué pasa con la inflación? Cuando hay inflación, lo que vamos a tener que hacer es un ajuste. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Veamos un ejemplo sencillito. Cuando yo comparo las ventas y tomo estos valores del estado de resultados, porque obviamente eh, acá estamos hablando de análisis de estados contables. Si bien vamos a ver algunos índices que toman otro tipo de información que no surge de los estados contables, lo que hacemos principalmente es recurrir a esa información que tenemos a mano, que es menos costosa porque la tenemos ahí, en el estado de situación y en el estado de resultados. Información que tenemos a mano. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros comparamos, hacemos un análisis horizontal, o sea, vemos la evolución de las ventas de un año a otro y decimos, uy, mira, las ventas en el primer año fueron 100, en el segundo ejercicio fueron de 120, las ventas crecieron un 20%. Bueno, es un análisis muy básico, porque ¿qué puede estar sucediendo? Puede estar sucediendo que ese crecimiento del 20% se debe a un incremento de precios, pero no un incremento en el volumen de ventas. Entonces, ¿cómo podríamos acompañar ese análisis? Si tenemos la información, por ahí podemos ver una evolución de la cantidad de unidades vendidas, por ejemplo, y ahí nos daríamos cuenta que, mira, se vendieron la misma cantidad de unidades, pero crecieron las ventas en pesos. ¿Esto qué significa? Que obviamente hubo inflación. Eh, ¿Cómo hacemos para evitar este efecto inflacionario? Bueno, tenemos tres
alternativas, básicamente 3 alternativas. ¿En qué consisten? O puedo inflacionar el año base, yo tomo la inflación del periodo, si estoy analizando un año, por ejemplo, tomo la inflación anual, entonces el año base lo inflaciono, lo inflo, cargándole el índice de inflación. Supongamos que la inflación, vamos al ejemplo que estábamos dando, justo era del 20%. Entonces yo tomo las ventas de 100 del año base, las ajusto por inflación multiplicando por 1,20, que es la inflación, y se me van a 120. Entonces ahora, las ventas del año base inflacionadas, ajustadas por inflación, me quedaron en 120. Las ventas del último ejercicio fueron de 120, 120 sobre 120 me da 1, ¿y eso qué significa? Que no hubo crecimiento de ventas, que lo hubo nominalmente, pero que ese crecimiento fue simplemente efecto de la inflación. Otra manera de quitarnos este efecto inflacionario de encima es deflacionar el último ejercicio, el último dato. Si estamos hablando de información anual, ejercicios anuales, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la inflación otra vez de un año y deflacionar los datos del último ejercicio. ¿Cómo hago para deflacionarlo? En vez de multiplicar por 1,20, divido por 1,20. Al dividir por 1,20, lo que estoy haciendo es quitarle el componente inflacionario. Entonces, volvamos al ejemplo. Si yo en el último ejercicio tengo ventas por 120, pero sé que la inflación fue del 20%, divido por 1 más la tasa de la inflación, o sea, por 1,20, y 120 dividido 1,20, ¿cuánto me da? 100. Y entonces hago año base 100 sobre último dato del último ejercicio, 120, pero ajustado que me quedó en 100, 100 sobre 100, otra vez el indicador me vuelve a dar 1. ¿Mm? Y por último, lo que queda es ajustar el índice. ¿Mm? ¿Cómo hago para ajustar el índice? Yo calculo primero el índice, hago 120 sobre 100, eso me da un indicador, un índice de 1,20, y digo, este índice es un índice aparente, es una tasa aparente. La clase que viene no, por ahí la otra, vamos a ver repaso de matemática financiera, es repaso, por eso digo, ya lo deberían saber, pero bueno, lo vamos a repasar, vamos a volver a hablar de esto. Pero les decía, si ustedes no ajustan ni los datos del año base, ni los últimos datos y calculan el índice, 120 sobre 100 me da 1,20. Yo ya sé que ese indicador, ese índice, contiene adentro la inflación. ¿Qué hago? Ajusto el índice. Lo divido por 1 más la tasa de inflación. Entonces, si el índice era de 1,20, lo vuelvo a dividir por 1,20, ¿y cuánto me da? 1. ¿Mm? Y volvemos a darnos cuenta de que ese crecimiento de ventas fue simplemente efecto de la inflación. Bueno, vamos a ver en qué consiste el análisis vertical y después hago algunas aclaraciones que les van a servir para el trabajo práctico que van a tener que hacer. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿en qué consiste un análisis vertical? También, el análisis vertical se aplica tanto al estado de situación patrimonial como al estado de resultados. Consiste en armar un estado de situación patrimonial porcentual y un estado de resultados porcentual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ver la participación relativa de cada uno de los rubros que componen el activo sobre el activo total. Entonces, supongamos ¿No se que, puede no sé, repetir? sí, lo que tienen que hacer es, toman el activo total como el 100%. Entonces, supongamos que el activo total te dio, qué sé yo,
1000 y las disponibilidades son 300. Vos haces 300 sobre 1000, eso te da 0,30. Entonces decís, las disponibilidades son el 30% del activo total. Créditos por ventas, 200. 200 sobre el activo total, que era 1000, es el 20%, o sea, 0,2 multiplicado por 100 es el 20%. Bueno, entonces vas haciendo el balance porcentual, vas viendo cada uno de los rubros que componen el activo, ¿m? Siendo el activo total el 100%, qué porcentaje le corresponde a cada rubro del activo. ¿Qué rubros van a encontrar? Básicamente en el activo, bueno, primero los activos corrientes, disponibilidades, inversiones transitorias, crédito por ventas, inventarios y los activos fijos. ¿M? ¿Qué sé yo? Maquinarias, inmuebles, muebles y útiles, etcétera. ¿M? Este, Se pueden hacer subtotales, subtotal activo corriente, hacemos un subtotal y decimos, mira, que yo, caja era el disponibilidades, vamos a ponerle 10%, créditos por ventas 20%, hasta ahí vamos, 10 más 20 es 30%, inversiones transitorias, bueno, que tendría que haber ido antes, o inventarios, vamos a inventarios, teníamos 10 más 20, 30, inventarios es otro 30%, listo, el activo corriente es el 60%, ¿m? Y después pasamos al activo fijo. El activo fijo no me va a quedar otra que sea el 40%. 60% más 40%, 100% de activo fijo. Ahora, si no, abro rápido un Excel y ponemos algunos números y lo vemos. ¿Cómo se hace el análisis vertical? Se toma el 100% de los activos y se hace sobre el 100% de pasivo más patrimonio neto. No hacemos, podemos hacer un subtotal en pasivo, un subtotal en patrimonio neto, pero el 100% es toda la estructura de inversiones. Y cuando hacemos el análisis horizontal de un estado de resultados, el 100% no es el resultado neto, sino que el 100% son las ventas. Entonces ahí vamos a tener algunos valores positivos y otros negativos. Si tenemos que las ventas son el 100% y el costo de mercaderías vendidas es el 60%, ese 60% se come las ventas y me deja una utilidad bruta del 40%. Ventas 100%, el costo de mercaderías vendidas es el 60% de las ventas, o sea, es todos los rubros, todas las cuentas que componen el estado de resultados sobre las ventas. ¿Mm? Eso te va dando porcentajes. Lo que pasa es que los rubros que representan, las cuentas que, por ejemplo, qué sé yo, ingreso por ventas extraordinarias va a ser positivo. Los gastos de administración, el costo de mercaderías vendidas, los gastos de comercialización son todos negativos. Entonces vamos a ir viendo cómo se consume, cómo se consumen esas ventas. Entonces vamos a ir llegando a los subtotales. Utilidad bruta 40%, resultado operativo 30%, resultado neto 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de las ventas del 100% me queda de resultado neto un 10% y en el medio que me desapareció el 90%. ¿Mm? ¿Y cómo me desapareció? Y ahí lo vamos a ver. Tanto en costo de mercaderías vendidas, tanto en gastos de comercialización, tanto en gastos de administración, tanto en impuestos, tanto en intereses, o primero en intereses, después en impuestos. Así. A ver, voy a dejar de compartir y rapidito tiramos unos números para que lo vean. Vamos a compartir. Yo ahí abrí. No, no abrí nada. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Excel. Entonces, lo que hace es ver la participación porcentual de los rubros. Exacto, en un total, ¿no? La participación en un total. ¿Qué va a ser? Cuando hablamos del activo, el total es, el que tomamos como total es el activo total. Cuando hablamos de estructura de financiamiento, el 100% es el total de la estructura de financiamiento, o sea, pasivo más patrimonio neto. A ver, vamos a hacerlo rapidito en un Excel. Ahí están viendo, ¿no? Un Excel. Sí, Lo voy a hacer.
no le voy a poner nombre a las cuentas, pero supongamos tenemos, como dije, 30 de disponibilidades, 20 de créditos por ventas, supongamos que este es el activo corriente. ¿Mm? De activo no corriente tenemos tenemos hasta ahí 50, acá tenemos 30 son 80. No, pero acá estamos poniendo el mismo número. Vamos a poner así. Vamos a poner 25 y 25. 25 y 25. 50 para que nadie se confunda. Vamos a hacer así. 50 es otro subtotal. Este es el activo no corriente y esto es total activo, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo es el total del activo? Vamos a ponerle acá. Es el activo corriente, perdón, más el activo corriente más el activo no corriente. Ah, porque me olvidé de una cuenta acá. Insertar. Otra de 25. Acá hacemos la sumatoria. Ahí está. Bueno, supongamos que este es el activo de la empresa. 30 pesos sobre 100 es el 30%. 20 sobre 100 es el 20%. Subtotal 30 más 20 es 50, esto es el 50%, y así. ¿Le quieren cambiar los números? 130, ese lo dejamos en 20, acá ponemos 45, acá ponemos 82. ¿Cómo hago? Más 130 dividido 277, el 47% de disponibilidades. ¿Mm? Vamos a hacer una cosa, vamos a anclar esto y vamos a... Fíjense. Bueno, quería copiar el formato. Epa. Ahí tenemos. ¿Mm? Supongamos que el activo es 277, 150 de activo corriente, 127 de activo no corriente. Bueno, el 47% disponibilidades, el 7% créditos, estoy diciendo cualquier rubro, ¿no? Qué sé yo. eh, Muebles y útiles, activo fijo o no corriente, son 45 pesos sobre 277, es el 16%. El 30% de los otros activos fijos, el total de activos fijos 46% y el 100% es el activo total. Esto mismo lo hacemos con pasivo y patrimonio neto, donde el 100% va a ser la suma de pasivo más patrimonio neto. ¿Mm? Lo mismo. ¿Para qué sirve esto? Para conocer cómo se distribuyen ese activo, esas inversiones, cómo están distribuidas en el total del activo y en el caso del financiamiento, cómo está distribuido el financiamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque, y lo mismo con las ventas, ahora vamos a hacer un ejemplo con las ventas. ¿Qué puede pasar? Yo, por ejemplo, tengo una empresa que es nueva, ¿m? Y si uno compara el estado de resultados o el mismo el estado de situación patrimonial, por ahí ve mucha evolución de un año al otro y parece que está todo bien, pero es lógico que una empresa de un año al otro crezca. Ahora hay que ver si crece toda pareja, ¿m? O si ese crecimiento, uno puede tener ventas que aumentaron, qué sé yo, un 150%, y wow, qué bárbaro, sí, las ventas te crecieron un 150%, pero el costo te creció un 180%. ¿M? Entonces, esto nos permite ver
más allá del crecimiento en valores absolutos si las proporciones siguen siendo las mismas. Veamos un ejemplo, no lo hago con el pasivo y con el patrimonio neto porque creo que está claro, pero pongamos ventas, costo de mercaderías vendidas, utilidad bruta, gastos, ¿m? y vamos a poner, qué sé yo, intereses, ¿no? Vamos a dejar hasta acá y no había impuesto, vamos a poner utilidad neta. ¿M? Entonces tenemos ventas por 300, costo de mercaderías vendidas por 200, vamos a ponerlo negativo, la utilidad bruta, ups, 100, los gastos, vamos a ponerle acá tendría que hacer un subtotal, pero lo dejamos así. Total, ustedes ya saben cómo se hace un estado de resultados. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? Más. 200 dividido, ahora la base son las ventas, es todo sobre ventas. ¿Mm? Entonces, vamos a ponerle formato de porcentaje. El costo de mercaderías vendidas es un 67% de las ventas. Vamos a anclar en el 4 acá. Copiamos la fórmula. Y las ventas son obviamente el 100%, que, bueno, acá me va a dar 1000, ¿no? Este 100% menos 67 me da 33, menos el 12 menos el 8 me da el 13%, que quiere decir que la utilidad neta es el 13%. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer una cosa, ¿no? Esto lo voy a volver a copiar acá. ¿Mm? Ahora, las ventas del segundo año de 300 pasan a 500. Qué bárbaro, buenísimo, crecieron de 300 a 500. ¿Mm? Pero fíjense ya lo siguiente, el costo se fue de 200 a 350. Uno a simple vista podría decir, che, mirá cómo creció el resultado. La utilidad neta de 39 se fue a 89. Sí, sí, pero espera un poquito. En el primer ejercicio la utilidad bruta era del 33% de las ventas, ahora es del 30%. Algo está pasando acá. Está bien, esta subió del 13 al 18, pero porque no toqué ni gastos ni intereses. Supongamos que toco gastos, que se fueron a menos 58. ¿Mm? Sigo teniendo la misma utilidad, pero utilidad neta, pero porque evidentemente se mantienen los intereses y los gastos siguen siendo el mismo porcentaje. Fíjense, un 12%. Bajaron los intereses, pero acá tengo un problema. Tengo un problema en el costo, que del 67% se fue al 70%, más allá de que en valores absolutos esto parece buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Para esto nos ayudan los indicadores, los índices, las razones, los ratios, en este caso el análisis vertical. ¿Está? Bueno, en el caso de que existiera inflación, lo que tengo que hacer es o inflacionar el primer ejercicio, o deflacionar el segundo, o cuando hablamos de análisis horizontal, deflacionar el índice. También. Bueno, dejo de compartir acá porque si no, no vamos a poder avanzar mucho más. Bueno, vuelvo a compartir el PDF. Entonces, ya vimos lo que es el análisis horizontal, lo que es el análisis vertical. Ustedes lo van a tener que desarrollar esto en un caso, un ejercicio práctico, en
el trabajo práctico, a donde se van a encontrar con que hay muchas cuentas que ni saben lo que son, porque son muy particulares, dependen los balances que consigan. A ver, eso manéjenlo con Pablo. Pablo les va a decir, chicos, hay cosas que ni las toquen, pero bueno, apliquen los índices y den la interpretación a las cuentas que sí conocen, ¿ok? Después lo hablan con Pablo. Entonces hacemos análisis horizontal. Ojo con la inflación, acá puede venir alguna pregunta de examen, obviamente. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Cómo la manejamos en un análisis horizontal? ¿En qué consiste un análisis vertical? Que den un ejemplo, ¿para qué sirve? ¿En qué casos resulta útil un análisis vertical? Pueden contarnos un poco. Y después pasamos a la batería de índices. A ver, cuando uno está haciendo un análisis general, es como yo siempre les digo, bueno, vas al médico y te mandan a hacer los análisis de rutina. En esos análisis de rutina aparecen algunas cositas, entonces el médico te dice, bueno, acá veo algo que no está bien. Andá y hacete estos análisis que son más particulares. Y acá pasa lo mismo. Esto sería un análisis de rutina. Y después vemos, si encontramos algo, hacemos foco en lo que consideramos que hay que trabajar. Ahora vamos a hablar de la batería de índices, que son los que les vamos a dar nosotros. Y cuando hablamos de comparación, acuérdense que dijimos que los índices están destinados a conocer y comparar el comportamiento de la empresa. ¿Contra qué nos comparamos? Y nos comparamos contra, como les dije, otros índices que surgen de la competencia, del mejor de la industria, del presupuesto que teníamos nosotros, de nuestros objetivos. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno se compara con un promedio de la industria, por ejemplo, es de dónde surge ese promedio. Entonces hay que tener en cuenta lo que ustedes ya conocen, que es la dispersión, ¿no? Un promedio solo por ahí no dice mucho si no está acompañado por cómo se calculó ese promedio. Simplemente se los dejamos acá para que lo tengan en cuenta. El ejemplo típico es cuando, no sé, hablamos de el ejemplo que es un chiste prácticamente, que dice, bueno, no, pero en este pueblo están todos bien alimentados porque el promedio me da que todas las familias comen, no sé, 5 kilos de carne por semana. Ahora resulta que no es así, ese es el promedio simplemente. Resulta que la mitad de la gente come 10 kilos por semana y las otras no comen nada. El promedio me dio 5 kilos por familia. ¿Es significativo? No, tiene que estar acompañado con otra. A veces el índice, el promedio, no es el indicador, el mejor indicador, por ahí hay que utilizar la media, el modo, ¿se acuerdan? Bueno, así que, o la moda, repaso un poquito de estadística. Cuestiones a tener en cuenta, por eso hablamos de cómo se usan. Cuando hablamos de índices hay que tener en cuenta la estacionalidad y los cargos extraordinarios. La estacionalidad, hay actividades que son muy estacionales. Qué sé yo, podemos decir típico, la heladería, la venta de aire acondicionado, la hotelería turística en los centros de veraneo o de invierno. Son actividades estacionales. Entonces, hay que tener cuidado a veces cuando uno lee la bibliografía porque a veces se hacen algunas aclaraciones que no sirven para todo. Y cuando lean, hay mucha bibliografía sobre índices, análisis de estados contables, pero hay para tirar para arriba. Pero, por ejemplo, hay veces que nos dicen que para calcular determinados índices, por ejemplo, los de rotación, no sé, de inventarios, eh, tomemos el, Julian, tomemos el saldo, por ejemplo, de los inventarios a principio de ejercicio y el saldo de inventarios al final y lo divida por dos. Entonces, ese promedio va a ser más representativo porque me representa todo lo que pasa durante el año. Dice, no tome solo el saldo final, ¿no? Entonces, toma el inicio y el final y dividilo por dos. Pregunta es, ¿y si la actividad es estacional? ¿Y si esta empresa lo que vende es aire acondicionados o helados
Entonces, tomo el inventario al 31 de diciembre y tomo el inventario el 1 de enero y eso no es representativo de lo que pasa en junio en absoluto. Y como yo les dije, yo por ahí tengo experiencia en lo que es hotelería. Pasa lo mismo, hay actividades, hay meses que son de alta actividad y otros que son de baja actividad. Y me sirve compararme, y por ahí lo que tengo que hacer es particionar. Entonces comparo, no sé, divido el año en 4 periodos, en 3 periodos, temporada alta, media y baja, por ahí. Entonces comparo alta contra alta, baja contra baja, media contra media. Entonces elimino esa estacionalidad. Entonces, no dejarse engañar con que por ahí no, un promedio de tomar saldos al principio y al final me soluciona el problema de la estacionalidad. No, no, hay que tener cuidado con eso. Igual lo vamos a volver a retomar. Y eliminar los cargos extraordinarios creo que ya está claro. Ninguno se va a dejar engañar de que la venta de ventiladores es un buen negocio cuando el resultado positivo es justamente generado por una venta extraordinaria de un rodado que lo compró un coleccionista que le gustaban los camiones antiguos y entonces vino y te pagó fortuna por ese camión que vos era de tu abuelo y lo usabas para un reparto. ¿Qué relación tiene eso con si vender helados o vender ventiladores es bueno o mal negocio? Ninguno. Entonces hay que eliminar los cargos extraordinarios. La última aclaración, los índices se calculan también en función de intereses específicos que ya se los ejemplifiqué con por ejemplo, la tasa de uso de un piso de un hotel en particular. Se pueden calcular índices para usos muy, muy particulares, muy específicos. Bueno, hablamos un poquito de clasificación. Acá les dejamos algunos autores, Van Hoort, Brindley Meyers, otros autores, pero para que vean que generalmente esta batería de índices, para un primer análisis, para un abordaje general, es más o menos la misma para todos los autores. Entonces, lo que proponen es, bueno, por ejemplo, Van Horn habla de una batería o ciertos índices de liquidez, de deuda, de rentabilidad, de cobertura, de valor de mercado. Fíjense que Brindley y Meyer hablan de apalancamiento. ¿Apalancamiento qué es? Endeudamiento. Liquidez coincide con liquidez, rentabilidad con rentabilidad, valor de mercado también coincide. Otros hablan de rendimiento de la explotación. ¿Qué es rendimiento de la explotación? Rentabilidad, lo que pasa es que lo llaman rendimiento de la explotación. Valor de mercado de la empresa, es valor de mercado. O sea, más allá de los autores y de los títulos, generalmente los índices van enfocados a hablar de la liquidez, del endeudamiento, de la rentabilidad y del valor de mercado de la empresa. Después vamos haciendo por ahí foco y buscando algunos indicadores más específicos. Bueno, dicho todo esto, bueno, ustedes eh, en el libro van a encontrar material sobre análisis de estados contables, así que lo van leyendo y si quieren, como les digo, hay otros, mismo en Van Horn, que lo tienen, porque se los dejamos nosotros con el link. Fowler Newton, seguramente lo conocen. Fowler Newton tiene bibliografía específica acerca de análisis de estados contables, o si no cualquier otro, siempre es. Lo importante, chicos, a ver qué es, cuando uno habla de índices, es entender el índice, entenderlo. Por eso decimos que no es necesario acordarse de memoria, porque de última vos buscás un índice en internet, ahora si lo buscás, lo aplicás y no lo entendiste, no tiene sentido. Entonces vos tenés que entender por qué pones algo en el numerador y por qué pones algo en el denominador. Eso es lo importante. Seguramente en el examen no les vamos a tomar índices de memoria, sí, por ahí los más básicos. Pero sí les vamos a hacer otro tipo de preguntas. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué el índice es así? ¿Por qué si construimos este índice o si lo modificamos, qué pasaría? Esas son las preguntas y para eso tenés que entenderlo. Bueno, vamos con la batería de índices. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, gracias. Venimos bien. Bueno, voy a ir al final.
Voy a ir un segundo hasta el final. Acá en el final yo les decía que tienen un caso de aplicación, ¿no? A donde tienen un estado de situación al inicio, activo, pasivo, ¿m? Patrimonio neto, y un estado de situación al cierre. En el estado de situación al cierre tenemos hecho el análisis vertical. A modo de ejemplo, dejamos un ejercicio con el análisis vertical. Y tenemos un estado de resultados, que es el correspondiente al ejercicio que va desde el inicio hasta el cierre, o sea, el que justifica estas diferencias, y un estado de resultados modificado. Modificado. Fíjense, que, bueno, acá ahora, ¿no? Tenemos carga fabril, amortizaciones, fíjense, intereses ganados, no están. ¿Por qué no están? Porque por ahí eran resultados que no nos interesaban, lo hicimos a propósito, para que ustedes vean que se puede modificar un estado de resultados. Sí, se puede modificar si esto es eh, para tomar decisiones. Si a veces, si la contabilidad no nos brinda la información que necesitamos o la está contaminando, listo, como dice Dunrow, eliminamos lo que no nos sirve. Simplemente lo hicimos para eso, para que ustedes vean que no hay que tener miedo acá de toquetear algo. ¿Ok? Bueno, y acá tienen algunas aclaraciones de algunos de los cálculos. Pero todos los resultados, digamos, todos los valores que utilicemos en los ejemplos están sacados de este caso de aplicación. Así que vuelvo al inicio y vamos a empezar con la batería de índices. Bueno, arrancamos con los índices de liquidez. Como dice acá, son utilizados en la administración de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los rubros líquidos son los que conforman el capital de trabajo y para eso hay que conocer qué es el capital de trabajo. Y tienen como objetivo, este objetivo para mí se queda un poco corto. El objetivo es conocer la capacidad de satisfacer las obligaciones a corto plazo. Esto es lo que vamos a encontrar normalmente en la bibliografía, pero para mí va mucho más porque nos permite también conocer acerca de la administración del capital de trabajo y acerca del financiamiento a corto plazo. Como estamos trabajando con índices de liquidez que utilizan eh, activos y pasivos corrientes, lo que nos va a permitir es obtener información acerca de la manera en que se están administrando esos activos y pasivos corrientes, ¿no? No solamente si tenemos la capacidad de hacer frente a las deudas en el corto plazo. ¿Cómo se compone el activo corriente? Bueno, esto ya lo saben: disponibilidades, inversiones, créditos por venta, bienes de cambio o inventarios. Fíjense que la liquidez, a medida que nos vamos desplazando de las disponibilidades a los inventarios, va cayendo. Si bien son todos rubros líquidos, la liquidez dentro de ese capital de trabajo es distinta. Lo más líquido son las disponibilidades, lo menos líquido son los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios los tenés que transformar primero en ventas y después esas ventas pasan a créditos por ventas y después esos créditos por venta después los tenés que cobrar. Jorge, te escucho. No, me llama la atención que aparece dentro de la composición del activo corriente como está inversiones, pero como estábamos hablando de que los Inversiones índices de liquidez, transitorias. por eso, si no estaría Son para largo plazo las inversiones. exactamente, exactamente. Sí, lo que pasa es que cuando vos mirás un estado de situación patrimonial, las inversiones generalmente son inversiones de corto plazo, porque cuando hablamos de inversiones estratégicas son la inversión total, a donde vos comprás maquinarias, comprás rodados, inmuebles, para por ahí construir esa planta productiva, ¿no? Las inversiones estas que hablábamos a nivel estratégico son esas grandes inversiones que están compuestas de
activos fijos, y que a su vez después hay que inyectarle el capital de trabajo para que funcione, ¿no? Porque si yo compro una máquina y no le pongo la materia prima o no contrato una persona para que maneje la máquina, entonces, la clase pasada cuando hablamos de inversiones estratégicas nos referíamos a esas inversiones al negocio general, ¿no? Al negocio, al gran negocio de la empresa. Y estas se refieren a inversiones transitorias, colocación a plazo fijo, compra de títulos públicos, privados, acciones, moneda extranjera, etcétera. A eso, por eso está en el activo corriente. ¿Se incluyen también la compra de títulos? Bueno, la Sí, compra de sí, títulos sí. puede ser. Sí, porque los títulos tienen un mercado que vos lo compraste hoy y lo vendés mañana. Es totalmente líquido. Son inversiones justamente bien transitorias. Esa es la diferencia entre el activo fijo, es que vos adquirís un activo fijo, hoy lo querés vender mañana y compraste un inmueble, un depósito, un local para un depósito, lo compraste hoy y lo querés vender mañana y no lo podés vender rápidamente, implica un esfuerzo y lleva tiempo, por eso la diferencia entre los activos fijos y los activos corrientes, ¿no? Es la realización, la capacidad de realización de unos y otros. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿No? ¿Quién era? Se me fue el nombre. Sí, sí, profe, está bien. ¿Está claro? Buenísimo. Bueno, fíjense, nosotros hablamos el otro día también de los principios, de ciertos principios básicos, y hablábamos de la relación entre riesgo y rentabilidad. ¿Y qué tiene que ver esto que estamos viendo con riesgo y rentabilidad? Cuando uno tiene mucha liquidez, baja el riesgo, porque tenés la plata para pagar los vencimientos. Pero cuando tenés mucha liquidez tenés baja rentabilidad, porque tener toda la plata en disponibilidades no te genera ninguna ganancia. Las inversiones son transitorias. Las ganancias de las inversiones transitorias destruyen valor, no aportan valor, porque si no, ¿para qué vas a invertir en una fábrica para producir aires acondicionados si ganás más plata quedándote sentado en el sillón con la compu haciendo inversiones transitorias? No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces una inversión estratégica a largo plazo, tomás empleados, construís una planta, le pones maquinarias, instalaciones para fabricar los aire acondicionados, se supone que ese negocio que vos estás armando, a ese negocio le vas a exigir más rentabilidad que lo que puedes obtener con una inversión transitoria, porque si no, si vas a obtener más plata con la inversión transitoria, te quedas en tu casa. No tiene sentido. ¿Pero por qué a tu negocio le vas a exigir más rentabilidad? Porque es más riesgoso. Entonces, a medida que nos vamos desplazando, vamos perdiendo liquidez, los rubros van generando mayor rentabilidad. Por lo menos eso es lo que le vamos a exigir. Si yo tengo disponibilidades solas, está ahí la plata en la caja, no me genera rentabilidad. Ya los bienes de cambio me generan rentabilidad. Pero también aumenta el riesgo a medida que vamos perdiendo liquidez. Entonces, la liquidez me disminuye el riesgo, me da más seguridad, pero me quita rentabilidad. Y viceversa. O sea, a ese, a ese principio de riesgo-rentabilidad le podemos sumar este concepto de liquidez. Ya hablamos la clase pasada del principio sobre riesgo y rentabilidad, la relación entre riesgo y rentabilidad, y ahora decimos, bueno, aparte la liquidez me baja el riesgo, pero me baja también la rentabilidad. A mayor liquidez, pierdo rentabilidad. Bueno, ahora nos metemos con algunos indicadores básicos, algunos ratios, algunas razones básicas sobre liquidez. El primer índice que vamos a encontrar es el de liquidez corriente, algunos autores lo llaman razón circulante, y lo que hacen es relacionar el activo corriente con el pasivo corriente. Es un índice muy general que lo que me permite ver es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este índice sí, lo que permite ver es, a ver, si con mi activo corriente puedo hacer frente a mi pasivo corriente, o sea, si con los activos de rápida realización
puedo hacer frente a los vencimientos de corto plazo. Siempre teniendo en cuenta que por convención el corto plazo es dentro del año, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces fíjense que tomamos activo corriente 7.95 sobre pasivo corriente 3.45, 7.95 y 3.45, ¿de dónde lo sacamos? De acá. Vamos más arriba, 7.45, perdón. Activo corriente 7.95, pasivo corriente 3.45. Se los muestro esta vez para que vean que los números están sacados de acá, ¿no? Nada más. Entonces, liquidez corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente, esto me da 2,3. ¿Qué significa este 2,3? Significa que con mi activo corriente puedo hacer frente a mi pasivo corriente 2,3 veces. Este indicador me dice que este índice, este ratio, esta razón, me dice que con el activo corriente yo podría hacer frente a las deudas de corto plazo. Pero mi pregunta es, ¿y si el pasivo corriente me vence todo mañana y mi activo corriente está todo conformado por bienes de cambio? Este 2,30 que parece un buen indicador, ¿sirve de algo? No, porque los vencimientos son mañana, los 3.45 los tengo que pagar mañana y los 7.95 los tengo todos en bienes de cambio. Y yo para pagar el pasivo corriente no le puedo ir a entregar ventiladores a mi proveedor o aire acondicionado. Quiere plata. Entonces primero tengo que salir a vender los bienes de cambio y ni que hablar si hablamos de materias primas. Tengo que transformar las materias primas en bienes de cambio. Los bienes de cambio tengo que venderlos. Después de venderlos tengo que cobrarlos y recién cuando los cobro puedo pagar la deuda. Entonces es un indicador que me da una aproximación. Existe otro, que es, estos se toman. Liquidez corriente, prueba ácida y ratio de tesorería, anótenlos. Liquidez corriente. Vamos al segundo, prueba ácida. Claro, con la aclaración que les hice, te van a decir, bueno, hagamos una cosa. Eliminemos los bienes de cambio y tomemos el activo corriente menos las existencias, menos los bienes de cambio. A los 7.95 le saco el rubro menos líquido del capital de trabajo. Y ahora me fijo con eso, que va a estar conformado con disponibilidades, inversiones y créditos por venta, ¿cuánto puedo hacer frente al pasivo corriente? 2,13 veces. Fíjense que el índice cayó. Yo hablé de 2,30 veces o 2,13 veces. Esto también se puede interpretar que por cada peso de deuda en mi activo corriente tengo 2,30 pesos de activo corriente y en este caso 2,13 pesos de activo corriente. Pero son pesos de activo corriente, no son pesos en caja. Ojo con eso. Si queremos ser un poco más precisos, ¿qué hacemos? Vamos al índice de liquidez absoluta o ratio de tesorería, a donde tomo los dos rubros más líquidos del capital de trabajo, disponibilidades, inversiones transitorias, disponibilidades 6.44, inversiones transitorias 10, y ahora veo cuántas veces puedo hacer frente a mi pasivo corriente. Y fíjense que el índice sigue cayendo, ahora es 1,95 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que en disponibilidades e inversiones transitorias, por cada peso de deuda que vence en el corto plazo, tengo un peso, 95, ¿en dónde? En disponibilidades e inversiones transitorias. Entonces ahí sí, esto me da un poco más de seguridad porque las disponibilidades las tengo para pagar. Y las inversiones transitorias las puedo realizar rápidamente. Bueno, ¿qué puedo hacer también? Analizar la liquidez de las cuentas por cobrar. O sea, ahora empiezo a trabajar sobre algunos rubros en particular del activo y ver cómo se está administrando, por ejemplo, el rubro de créditos por ventas, cómo está trabajando la gente de cobranzas. Entonces, fíjense acá dice, atención a la estacionalidad. Liquidez de las cuentas por cobrar, de los créditos por ventas. Bueno,
Este Profe, índice, sí, te escucho. sí, yo acá tengo uno que en el libro que dice liquidez corto plazo. Sí, no sé, lo tendría que ver, como te digo, todos los autores, lo que hay que ver más del nombre es cómo está calculado el índice. Liquidez de Claro, corto plazo, dice, seguramente ca- es activo corriente sobre pasivo corriente. no, dice caja más activos realizables sobre deudas exigibles a corto plazo. Claro, sería esto, disponibilidades, más activos realizables, que son inversiones transitorias, o O puede sea, ser otros activos que los vendés rápidamente, este, sobre las deudas que te vencen en el corto plazo. Pero acá está lo que yo dale, digo. Y está buenísimo lo que plantea el compañero. Un autor dice una cosa, otro autor dice otra, que son más o menos lo mismo con distintas palabras. Lo que les tiene que quedar en la cabeza, chicos, es, a ver, ¿qué es lo que quiero saber? A ver, che, yo tengo vencimientos. ¿m? Mira, el pasivo corriente es todo lo que me vence en el año, dentro de un año, acá, en este plazo de un año. A ver, ¿cómo estoy yo de activo corriente? Pues yo sé que eso lo voy a poder pagar con mi activo corriente, ya sea con caja, con inversiones transitorias o si vendo mis bienes de cambio o si realizo mis créditos por ventas. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. A ver, ¿cómo estoy? Si ves que ahí vas viendo los índices, si los índices te empiezan a dar este, como les digo, es un pantallazo general esto, porque después vamos a ir con más precisión más adelante. La clase que viene vamos a ver otros indicadores que tienen que ver con el flujo de fondo, ya recontra precisos. Pero es esto, es decir, a ver, es relacionar lo que yo puedo vender o lo que yo puedo transformar en efectivo en el corto plazo con lo que voy a tener que pagar en el corto plazo, sea lo que sea. ¿Mm? Lo que yo sé que no voy a poder es hacer frente a una deuda que me vence en 20, 30 días con un inmueble. No tiene sentido directamente relacionarlo. ¿Mm? Ya estarían problemas muy graves si tengo que vender un inmueble para pagar una deuda. Entonces lo que hacemos es relacionar activos corrientes con pasivos corrientes. ¿Está? Salvo que lo embarguen, profe, ¿no? Sería un embargo, sí, ahí está perdido. Sí, sí, pero bueno, eso ya no tiene que ver con índices, es otro tema. Eso es porque justamente no pagaste. ¿Mm? Eh, ya entramos en que te embargaron porque no pagaste, ya hiciste mal todo desde antes. Esto es para evitar eso, ¿no? Ir viendo esto para evitar ir viendo, es como te digo, como que el médico te diga, bueno, tuviste un infarto y vamos a ver cómo estás de la presión, ya está, el infarto ya lo tuviste. Entonces, acá es lo que tenemos que ir viendo para conocer la salud de la organización y ver a dónde tenemos que mejorar. ¿Mm? Bueno, vamos con rotación de créditos. Concepto fundamental, el de rotación. Quiero que me expliquen en qué consiste la rotación, porque es fundamental. Hay una ecuación fundamental que es margen por rotación. ¿Mm? Eso da el rendimiento sobre la inversión y nosotros lo que tenemos que lograr en un negocio, que nuestra inversión sea rentable. Nuestra inversión depende, la rentabilidad de la inversión depende básicamente de dos cosas, de los márgenes y de la rotación. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. Vamos a empezar por la rotación. ¿Qué es la rotación? La rotación es cuántas veces yo vendo mi activo. Entonces piensen esto, chicos. Yo les propongo dos negocios. Dos negocios. Los dos negocios generan ventas anuales por 100 pesos. Vamos a hacerlo así con números sencillos. Tengo dos negocios. Los dos generan ventas anuales por 100 pesos. El primer negocio requiere una inversión de 1.000 pesos. El segundo requiere una inversión de 100. O vamos a hacerlo distinto. El primero requiere una inversión de 1.000, el segundo requiere una inversión de 10 pesos.
¿Entendido? Tengo dos negocios. El negocio A, invierto 1000, vendo 100. El negocio B, invierto 10 y también vendo 100. Bueno, ¿a dónde está la rotación? En la cantidad de veces que yo vendo mi activo. Dije, el negocio A, voy a dejar de compartir y vamos al Excel. Así. El negocio A y el negocio B. En el negocio A tengo que invertir 1000 pesos y en el B tengo que invertir 10. Con el negocio A, ventas 100, 100. La rotación es cuántas veces vendo mi activo. ¿Mm? Entonces, 1000 dividido 100. No, este era el de 1000, perdón. Al revés. Más 1000 dividido 100. Ventas dividido la inversión. Bueno, en el negocio, vamos a poner esto acá en el medio. En el negocio A, mi inversión es de 1000, mis ventas son de 100. ¿Cuántas veces vendo la inversión? 0,10. Esta es la rotación. Yo hice dar vuelta a mi activo en un año. ¿Cuántas veces? 0,10. Solo el 10% de mi activo transformé en ventas. En este, ¿cuántas veces vendí mi inversión? ¿Cuántas veces hice dar vuelta a mi activo? ¿Cuántas veces transformé en ventas mi activo? 10 veces. Aparte, esto es muy fácil de ver. Yo tengo dos negocios que me generan ventas por 100. Para uno tengo que invertir 1000, perdón, y para el otro tengo que invertir 10. No queda duda que este negocio a simple vista es mejor. Esto es rotación. ¿Cuántas veces vendo mi activo? Ahora, el activo está compuesto por distintos rubros. Entonces yo lo que puedo ir viendo es, a ver, che, cómo rota cómo rota mi activo corriente, cómo rota mi activo no corriente. Dentro del activo corriente, cómo rotan las disponibilidades, cómo rotan las inversiones transitorias, cómo rotan los créditos por ventas, cómo rotan los inventarios. Entonces, voy a ir viendo a ver si por ahí tengo poca rotación en alguno de esos rubros. Esto está relacionado con, después vamos a ver administración de capital de trabajo, obviamente con las políticas de administración de capital de trabajo, esto está relacionado. ¿Y qué pasa? Esto sería una política muy agresiva a donde yo genero muchas ventas con poca inversión, y esto es una política muy conservadora. Mucha inversión para las mismas ventas. Entonces tengo mucho capital inmovilizado. Lo hago dar vueltas muy lento. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Yo, si logro mejorar la rotación de algún rubro, por ejemplo, qué sé yo tengo mucha plata ahí parada en los créditos por ventas. ¿Y por qué tengo mucha plata parada en los créditos por ventas? Y por ahí porque los que tienen que cobrar, que tienen que ir a cobrar a los 30 días, están relajados tomando mate, y en vez de cobrar a los 30, cobran a los 45. Si cobran en vez de a 30 días, a 45, el saldo de créditos por ventas es cada vez más grande. Y la rotación del activo, entonces, ¿cuánto es? Cada vez más chica. Dejo de compartir acá y vuelvo acá. Entonces, ¿cómo calculo la rotación de los créditos? Ventas a crédito sobre créditos por ventas sin IVA. Y acá otra vez, cuidado con la estacionalidad, cuidado con el IVA y cuidado con las ventas. Y esto sí lo preguntamos.
les damos el índice y le decimos, ¿y qué cuidados hay que tener cuando uno calcula la rotación de los créditos? ¿Por qué? Una es por esto, porque si la actividad es estacional, vos por ahí tenés muchas ventas en junio, tenés pocas ventas en diciembre y haces comparaciones que no tienen mucho sentido. ¿Mm? O haces estos promedios que les decía yo y no son muy significativos. El saldo de créditos por venta en enero, al 1 de enero y al 31 de diciembre, si vendés estufita de cuarzo, seguramente es bajo, el saldo y en junio es más alto. Entonces, ojo con la estacionalidad. Me detengo ahora en por qué ventas a crédito sobre créditos por venta. Porque si yo en vez de tomar las ventas a crédito tomo las ventas totales, y ahora lo vemos con un ejemplo, en realidad me voy a estar engañando, porque vamos a ver qué significa este índice. Si yo vendo 600 pesos a crédito durante el año, o sea, de mis ventas, del estado de resultados, de todas las ventas, 600 fueron a crédito. Y en créditos por ventas tengo un saldo de 50. Lo que pasa es que las ventas en el estado de resultados están sin IVA y los créditos por venta, como lo que tengo que cobrar es la factura, están con IVA. Entonces, no puedo comparar algo con IVA y algo sin IVA. Es como, a ver, yo me comparo con mi amigo a ver si los dos perdemos peso. Entonces, él se pesa con la campera, el suéter, las botas, y yo me peso en hojotas. Estamos comparando cosas distintas. Entonces, si yo voy a tomar las ventas que saco del estado de resultados que están sin IVA, los créditos por venta le tengo que sacar el IVA, para que no me contaminen el índice. ¿Qué significa esto, chicos? Si yo tengo 50 pesos a cobrar, que esto es representativo de lo que pasaría normalmente con el saldo de créditos por ventas, está ahí en 50 pesos, y las ventas a crédito del año fueron 600, ¿qué quiere decir? Que yo, mis créditos por ventas, los cobro 12 veces en el año. 50 por 12 es 600. 600 dividido 12 es 50. 600 dividido 50 es 12. ¿Qué quiere decir? Que mi crédito por venta, que lo tengo en 50, lo cobro una vez, lo cobro 2 veces, lo cobro 3, lo cobro 12 y se me terminó el año. Me da vuelta 12 veces en el año. O sea que estos 600 pesos los cobré en 12 veces. Fíjense que si yo agarro el año de 365 y lo divido por 12, me dice que cobro cada 30 días, como 30,42, que estoy cobrando cada 30 días. Profe, disculpe, Sí, por ahí es una consulta muy tonta lo que vaya a preguntar, nunca. pero sí, pero no sé, yo entendía como que ese 12 era que yo podía financiar, no sé, lo que vendo por 12, no la rotación de 12 veces en el No, año. vos pensá esto, ¿De dónde sale esta información? De un estado de situación y de un estado de resultados. Primero ya es información histórica. Entonces, no tiene que ver con lo que podés hacer, es con lo que hiciste primero. ¿Estamos? Y acá lo que te dice es, mira, vos en el año vendiste a crédito 600 pesos y tenés 50 pesos a cobrar. Este saldo de créditos por ventas es un saldo que se entiende está siempre ahí en el activo, se mantiene en promedio en 50 pesos, en 50 pesos. Entonces, si vos tenés siempre 50 pesos en el activo a cobrar, ¿qué significa? Que vos vendiste 50 y los cobraste a 30 días. Volviste a generar ventas por 50 y los cobraste a 30 días la segunda vez. Volviste a generar ventas por 50 y las volviste a cobrar. Así 12 veces. Entonces, si vos multiplicas esos 50 por 12, te da 600. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vendiste a crédito en promedio, siempre esto es en promedio, ¿no? En promedio vendés 50 pesos, los cobrás, vendés 50 pesos, los cobrás, vendés 50. ¿Cuántas veces en el año? 12 veces. Fíjate que si vos dividís el año en 12, te da
365 dividido 12 te da 30,42 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cobras cada 30 días. Entonces, vendés 50 y los cobrás. Vendés 50 y los cobrás. ¿Cuántas veces en el año? 12. Ah, ok. ¿Qué Gracias. pasa? Si vos cobraras cada 15 días, si vos cobraras cada 15 días, ya estoy, ¿eh? Si vos cobraras cada 15 días, los créditos por venta serían de 25 pesos y la rotación sería de 24. Si vos generás ventas a crédito por 600 y tu saldo es de 25, quiere decir que cobrás 24 veces en el año. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir eso? Que cobrás más rápido. Vendés, vendés 25 y a los 15 días ya los cobraste. Vendés 25 y a los 15 días ya los cobraste. Y si lo vuelvo a dividir por 2, que en vez de cobrar cada 15 días, cobrás cada 7 días y medio, el índice te va a dar 48. ¿Mm? Porque en vez de 25, perdón, tenés 12,5. Si vos acá en créditos por venta tenés 12,5, quiere decir que tenés menos dinero inmovilizado. ¿Y por qué tenés menos dinero inmovilizado? Pero vos mirás vos me vas a decir, no, porque vendo menos a crédito. No, no es que vendés menos a crédito. Vendés lo mismo, pero cobras más rápido. Entonces, ¿cómo hay manera de cambiar este índice de rotación? ¿Cómo lo aumento? ¿O bajo esto o aumento esto? Si yo duplico las ventas a crédito, de 600 las llevo a 1200 y los créditos por venta me siguen quedando en 50, ¿qué quiere decir? Que estoy cobrando más rápido. A todo esto, ¿qué es lo que uno quisiera hacer? Si uno tiene un negocio, ustedes quisieran vender a crédito y algunos me van a decir que sí, otros me van a decir que no. Y yo les voy a preguntar el por qué. El que me dice que quiere vender a crédito, seguramente la justificación va a estar en que, no, para vender más. Y si yo te digo, ¿y si vos podés vender lo mismo sin dar tanto crédito? O vendiendo de contado, ¿qué preferís? Y seguramente van a contestar, y sí, la verdad que si doy crédito y sigo vendiendo lo mismo, ¿para qué doy crédito? Prefiero vender de contado. Y ahí está la rotación. La idea es, este índice, mejorarlo, mejorar la rotación. Si vos mejorás la rotación, tenés menos dinero inmovilizado. ¿Y cómo podés mejorar la rotación? O vendiendo más y que el dinero inmovilizado en el activo sea siempre el mismo, y la única manera para que eso pase es que cobres más rápido. Si vos vendés el doble y en crédito por venta tenés siempre el mismo número, quiere decir que estás cobrando más rápido. O si vendés lo mismo, supongamos que no puedo vender más a crédito, ya está, 600, no puedo vender más. ¿Cómo puedo mejorar la rotación? Cobrando más rápido. Si yo cobro más rápido, el saldo promedio de créditos por ventas no va a ser 50, va a ser 25. ¿Y qué quiere decir eso? Che, mira, ¿para qué estábamos dando crédito a 30 días? Si cobrando cada 15 días vendo lo mismo a crédito. Y ahí el indicador se me va a 24. Y esa es la idea. A mayor rotación, mejor administración. Pero no es aumentar la rotación porque sí, porque cuando aumentas la rotación también aumenta el riesgo. Pero si vos haces todo este análisis y decís, a ver, yo estoy dando crédito, estoy cobrando a 30, 35, 40 días. Si yo me ajusto y doy menos crédito, ¿se me caen las ventas? No, por ahí no se me caen las ventas. Entonces, si yo logro bajar el saldo de créditos por ventas, aumento la rotación. ¿Es bueno aumentar la rotación? Sí, porque cuando vos aumentás la rotación quiere decir que con menos inversión vendés lo mismo. O mejor aún, sería con menos inversión vender cada vez más. O por lo menos con la misma inversión vender cada vez más. Si yo con la misma inversión, piensen que esto créditos por venta está en el activo, forma parte de la inversión. Todo lo que está en mi activo es inversión. Si yo en mi activo tengo 50 y esos 50 me generan 600 de venta, no es lo mismo que me genere 1200. Ojalá fuese así. Y si no puedo vender más y puedo tener en vez de 50 pesos parado ahí 25, con los otros 25 me voy de viaje. O me compro un televisor. No sé, ¿para qué quieren tener dinero inmovilizado?
Entonces, de ahí queda clarísimo que hay que tratar de aumentar la rotación, invertir menos y vender más. A todo eso hay que después mirarle la contraparte, que es el riesgo. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. ¿Preguntas sobre esto? Profe, yo tengo una duda, pero es de lo que había dicho antes, que Decila. la rentabilidad de la inversión dependía de qué, de la rotación y qué más. Sí, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ah, De la rotación y del margen. Es sencillo. Vos tenés un negocio cualquiera, vas a vender vasitos de plástico. No sé si se ven ahí. Vasitos de plástico. Yo quiero vender vasitos de plástico. ¿Sabés lo que quiero? Invertir 2 mangos. Re poco. Vender muchísimo. Mucha rotación. Vender mucho. 10.000 millones de dólares. Invirtiendo 10 centavos. Y quiero vender este vasito. Eso es rotación, ¿eh? Eso es rotación. Invertir muy poquito y vender un montón. O sea, vender mi activo 10 millones de veces en un año. Y después quiero producir este vasito a 0,01 centavo y venderlo a 10.000 dólares cada uno. Eso es margen. Usted me dice, no seas exagerado, eso es, bueno, eso es una exageración, pero es así. Cualquier administrador lo que quiere es invertir poco, vender mucho, gastar poco y vender caro, y cobrar rápido, y a todo eso hacerlo de contado, sin dar crédito. Así de fácil. De eso no le tiene que caber la menor duda a nadie. Lo que pasa es que no es fácil invertir poco, no es fácil vender caro, no es fácil bajar los costos, no es fácil gastar poco, no es fácil cobrar todo de contado. Eso es lo que hay que intentar. Por eso que la rentabilidad de la inversión depende de la rotación, cuántas veces vendo mi inversión y a cuánto la vendo. Si vendo a precios caros con costos bajos, eso es margen. Margen por rotación. Ahora lo vamos a ver. Y así, digamos, sí, dale. Escucho. Sí, no, profe, yo ahí nada más, porque me surgió una duda cuando vi el punto número 4, que solo aclaraba lo de que créditos por ventas es sin IVA. Entiendo porque asumimos que sacamos la venta de el estado contable, pero o sea, Sí, acá se podría aclarar, por ejemplo, de que se podrían utilizar las ventas y los créditos por ventas con IVA los dos. sí, le podés cargar el IVA a las ventas y listo. El único problema que te trae eso de utilizar con IVA es que si de un ejercicio al otro, ponele que no se te cambian la tasa de IVA, en vez del 21 pasa a ser del 18. ¡Jo! Y vos tenías todos los índices calculados con el 21% y ahora, a partir de ahora, los vas a tener con el 18%. Y te Ujú. va a ser difícil comparar un año contra otro porque van a estar contaminados los valores con porcentajes distintos. Entonces es mejor trabajar sin IVA. Ok, ¿Está? gracias, profe. Ujú. No, de nada. Bueno, Profe, en- quería decir que por ahí el tema este de la rotación de los créditos está muy relacionado con la política de ofertas. obviamente, sí, esto, la rotación de créditos es una cuestión comercial y financiera, obviamente. Uno da crédito porque necesita vender, porque quiere vender más, si no, no da crédito. Si vendés de contado y vendés lo mismo, vendés de contado, no cabe duda. El tema es que, bueno, los créditos hay que mirarlos, y como yo digo, si vos tenés una política que consiste en vender cada 30 días, ¿cómo haces para saber eso? Aplicá inmovilización de créditos. Fíjense que este ratio y este es el mismo. Yo que está acá, créditos por ventas, sin IVA por 3,65 sobre ventas a crédito, no lo uso. Calculo la rotación, que es más fácil, y a los 365 días del año los divido por la rotación y me da la cantidad de días. Este 12 son veces. Y es una pregunta de examen. ¿Qué significa este 12? Significa veces. Veces que cobro en promedio mis créditos por ventas a lo largo de, en este caso, un año, porque estamos analizando un año. Y este 30,42, ¿qué son? Veces, personas, pesos o materia prima. No, este 30,42 son días. Esas son preguntas de examen. ¿Qué es este 30,42? Te doy opciones. Pesos, porcentaje, personas,
o días. Y ustedes me van a decir, son días. ¿Está? Bueno, obviamente sí, esto tiene que ver este, con las promociones, con los precios de venta, con la política de cobranza, todo. Pero básicamente, si vos esto lo vas analizando a lo largo del tiempo, lo que vas viendo es si por ahí tu política crediticia, que era de cobrar cada 30 días, si esto empieza a dar 31, 32, 33, 34, vas a decir, che, vayan a ver a los flacos de cobranza porque algo están haciendo mal. Si yo tengo que cobrar cada 30 días y el promedio me da 31, 32, 33, 34. Y lo mismo lo veo con la rotación. Si yo cobro cada 60 en vez de cada 30, esta rotación me baja. Si esto se duplica, quiere decir que este 12 baja a la mitad. Si yo tengo menor rotación, ¿qué quiere decir? Que estoy tardando más en cobrar. ¿Y eso está bueno? Y imagínense ustedes que en vez de cobrar el sueldo cada 30 días, lo cobran cada 60. No está bueno. Bueno, si analizo la rotación de los créditos, también puedo analizar la rotación de las cuentas por pagar, porque estaría bueno que exista un equilibrio, ¿no? Entre si yo cobro cada 30 días, por ahí pagar cada 30 días. ¿Cómo hago para analizar la rotación de las cuentas por pagar, la cuenta proveedores? Bueno, compras a crédito que no sale de ningún lado, la tengo que ir a pedir a la gente de contaduría, a la gente de administración, decime cuáles fueron las compras a crédito de todo el año, las compras a crédito, no las compras de contado. Porque fíjense, si yo acá, en vez de poner ventas a crédito, pongo ventas totales, por ahí la mitad, y en este ejercicio es así, las ventas totales fueron de 1.200. ¿Qué pasa? El 50% eran de contado. Si yo acá pongo 1.200 dividido 50, esto me da 24. Si yo divido el año en 24, me da 15 y monedita. ¿Qué quiere decir esto? Que cobro cada 15 días. ¿Y eso es verdad o es mentira? Y en parte es verdad, porque vos decís, sí, en promedio estoy cobrando cada 15 días, pero la verdad absoluta que es, mirá, la mitad de las ventas las cobras de contado y la otra mitad la cobras a 30 días. Entonces, esa es información de mayor calidad que decir que en promedio cobras cada 15 días, ¿no? Entonces eso es lo que hay que obtener, información de calidad para la toma de decisiones. Entonces, acá sabemos que las ventas a crédito las estamos cobrando en promedio cada 30,42 días, o sea, 12 veces en el año. Estos 50 se realizan 12 veces en el año, se transforman en efectivo 12 veces en el año, en promedio, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, compras a crédito, todo lo que compramos a crédito durante todo el año y el saldo promedio de las cuentas por pagar, 18,15, otra vez esto vuelve a dar 12 y salteo este índice y otra vez divido el año en la rotación y me da que estoy pagando cada 30 días, exactamente 30,42 días. Cuando uno paga, si no te cobran intereses, lo mejor que es pagar, que acá la rotación sea menor, que pague menos veces en el año, todo lo contrario, ¿no? Que cuando cobro. Bueno, vamos a meternos con otro rubro corriente. Fíjense la importancia de estos dos rubros, de créditos por ventas y de los inventarios. Son los, más allá de las disponibilidades importantísimas, la administración del crédito y la administración de inventarios es fundamental en la administración de capital de trabajo. Yo puedo tener un depósito gigante lleno de materia prima, productos semi-elaborados, materiales, gigante. Cuando yo tengo un depósito gigante, tengo un montón de gastos. ¿Y cómo hago para vender eso? Y no lo voy a vender en un año, me va a llevar mucho tiempo venderlo.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que invertí un montón de guita que está parada ahí, que no está generando rentabilidad, porque hasta que no la vendo no genera rentabilidad, encima me genera costos. Eso es baja rotación. En la administración de inventarios, el extremo de la rotación, ¿qué va a ser? A ver si a alguno le sale esa frase mágica en inglés. ¿Cuál es el extremo de la rotación, la máxima rotación en la administración de inventarios? Just in time. El just in time, exacto. ¿Mm? Producto que entra, se vende, entra, se vende, entra, se vende. O sea, tuviste, tenés de inventario nada y de ventas 100. No ponés, tenés uno de inventario y 100 de ventas. ¿Cuánto hiciste rotar tu activo 100 veces? En el inventario tenés un solo producto y vendiste 100 productos. Fíjense que cambié, ahora cambié de pesos a productos. La rotación la puedo calcular lo mismo, con pesos o con productos. Obviamente, en análisis de estados contables es más fácil, con la información que tengo es en pesos, ¿no? Pero imagínate una empresa a donde vos tenés un solo producto. Comprás y vendés, comprás y vendés, comprás y vendés. Al final del año decís, che, ¿cuántos productos vendimos? 100. ¿Y cuánto tenemos en stock? No, normalmente tenemos un producto en stock. Uno solo. ¿Y vendemos 100? Sí, qué bárbaro. O sea, ¿cuánto invertimos? No, invertiste en un solo producto y lo vendiste 100 veces. Ah, mira qué bueno. Tuviste que invertir. Supongamos que ese producto sale un peso. Invertiste un peso, después lo vendiste, con el resultado de la venta compraste el segundo, lo vendiste, con el resultado de la venta compraste el tercero, lo vendiste y así. Invertiste en un solo producto. Vos podrías haber hecho otra cosa. Invertir de entrada en 100 productos, entonces vendés uno y lo reponés para volver a tener 100. Vendés uno y lo volvés a reponer para tener 100. Vendés uno y así vendés los 100 productos en el año. Pero ¿cuánto pusiste de inversión o cuánto dinero tenés inmovilizado? 100 productos. De la otra manera tenías un solo producto. Uno es 100 de rotación contra el otro es 1 de rotación. ¿Se entiende el ejemplo? Si no, lo vuelvo a decir. Profe, ¿Lo puede ¿se repetir, ¿Puede profe? repetir? Sí. Esto es básico y quiero que lo entiendan. En vez de hacerlo con pesos, hagámoslo con productos. Yo vendo vasitos. Tengo que iniciar mi negocio. Yo lo puedo iniciar de dos maneras. Yo sé que voy a vender 100 vasos en el año. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo comprar 100 vasos, sale un peso cada uno, ¿no? Comprar 100 vasos, entonces ya la inversión de cuánto es, chicos. 100 pesos. 100 pesos. Bueno, puedo comprar 100 vasos, vendo uno y lo repongo. Y vuelvo a tener 100 vasos. Vendo uno y lo repongo. Vuelvo. Pero la inversión, ¿cuánto sigue siendo? Siempre en el activo tengo 100 vasos. Tengo 100 pesos inmovilizados. ¿Y cuánto vendo en el año? 100. Saldo promedio de inventario, 100. Sobre las ventas, 100 contra 100 me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación de mi activo es una vez en el año. En vez de eso puedo hacer lo siguiente. Compro un vaso, invierto un peso, el vaso lo vendo, compro otro vaso. ¿Cuánto tengo en el activo? Un peso inmovilizado. Vuelvo a vender el vaso. Con lo que obtengo de la venta, compro el otro vaso. ¿Y cuánto tengo siempre inmovilizado en el activo? Un pesito. O sea, inicié mi negocio con un peso. ¿Cuántas veces roté mi activo? 100 veces, porque vendí 100 vasos. Y en el inventario tengo siempre uno. Invertí un solo peso. ¿Qué les parece que es mejor de las dos situaciones? Clarísimo. La ¿Para segunda. qué, para qué voy a invertir 100 si invirtiendo uno genero las mismas ventas? Eso es rotación. En el primer caso la rotación da 1, en el segundo caso la rotación da 100. Entonces, a mayor rotación, mejor administración de los activos. Eso tiene su contrapartida, que es el riesgo, pero lo vamos a ver después más adelante. Pero en principio, a mayor rotación es porque administras mejor tus activos. ¿Para qué vas a tener tanto dinero inmovilizado si con menos inversión generas las mismas ventas? Ahora, vamos a ver cómo hacemos para medir esa rotación sin engañarnos, ¿no?
Entonces, acá nuevamente, atención a la estacionalidad, porque ¿qué pasa? Otra vez, en este caso lo que yo tengo que tomar es, como yo voy a trabajar con el inventario promedio, voy a ver cuántas veces hago rotar mi inventario promedio. En el numerador tengo que tomar el costo de mercaderías vendidas, no las ventas, porque las ventas que tienen cargado el margen de utilidad, ¿no? Entonces, imagínense que, vamos a un ejemplo muy sencillo, por eso ustedes imagínense en ejemplos muy sencillos. Vos te dedicás a vender autos. Entonces, en un año compraste un auto en 100 pesos. Entonces, en tu inventario, ¿cuántos autos tenés? Uno. Lo vendiste. Y compraste con eso que obtuviste de la venta, compraste otro. Entonces, tu inventario fue siempre en promedio, ¿cuánto? Un auto, que vale 100 pesos de costo. Pero vos cuando lo vendés a 150. Si vos tenés en promedio un auto en el stock y vendiste un auto, vos sabés que la rotación es 1. Pero si vos comparás ventas contra inventario promedio, las ventas te van a decir 150, inventario promedio 100. Y el ratio te va a decir 1,5. Es decir, ¿cómo 1,5? Si yo sé que es 1. Claro, porque estás tomando el auto con la utilidad y en el denominador estás tomando el auto al costo. Entonces, cuando uno habla de rotación de inventarios, no utiliza ventas, utiliza costo de mercaderías vendidas. Porque el inventario no tiene cargada la utilidad y el costo tampoco. ¿Está? En este caso, el costo fue 720, el inventario promedio de 60. ¿Qué quiere decir? Que siempre tengo en promedio inmovilizado en el stock ahí 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos, y a lo largo del año vendí 720. O sea que esos 60 pesos lo vendí 12 veces. ¿Hubiese estado bueno generar ventas por 720 con un inventario en vez de 60 de 30? Y sí, si yo puedo generar las mismas ventas con menos dinero inmovilizado, buenísimo, eso me va a aumentar la rotación. 24. ¿Y qué quiere decir? Que la rotación de inventarios, en vez de mi inventario venderse cada 30 días, fíjense que acá dice 365 dividido 12 me da 30. Si yo mi inventario logro llevarlo, la rotación, a 24, quiere decir que mi inventario lo consumo, en vez de cada 30 días, cada 15. ¿Y el just in time qué es? No consumo el inventario en 15 días. No tengo inventario. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Rotación llevada al infinito. Eso, después lo vamos a hablar, pero implica mucho riesgo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Te falló algo y cuando te vienen a pedir la mercadería no tenés para entregarla y perdiste un cliente, que es lo peor que te puede pasar. Pero bueno, rotación de inventarios, fundamental. Tomamos el costo de mercaderías vendidas sobre el inventario promedio y eso me da la rotación. Al año lo divido por la rotación y me da la cantidad de días de inmovilización de inventario. En promedio yo tengo la mercadería inmovilizada, parada ahí en el inventario, por 30 días y recién después se vende. Entonces yo Profe, podría decir, sí. disculpe, le hago una consulta. Con respecto a lo del inventario promedio, usted dice que, por ejemplo, tenemos 60 estacionados de inventario, por ejemplo. Sí. Pero, ¿y si es más variado eso mes a mes, si no siempre es el mismo valor que Por tenemos eso, de inventario? por eso este 60 es un promedio y si vos tenés muchas variaciones es porque tenés una actividad que por ahí es estacional. Si vos decís, bueno, un mes tenés, vamos a ponerle en vez de peso, vamos a poner cantidad de productos, ¿no? Vendiste 720 y en el 720 productos, porque es lo mismo, pesos o productos, a ver, en definitiva te van a llevar a lo mismo. Vos vendiste 720 productos a lo largo del año y cada vez que vas a mirar tu depósito tenés 60 productos ahí en el inventario, ¿no? Pero vos me decís que por ahí cuando vas, un día no tenés 60, un día tenés 58, otro tenés 55, otro tenés 65, otro 62, otro qué sé yo, 45 y otro día tenés 70. Bueno, es un promedio, es un promedio. Distinto es cuando vos decís, a ver, durante 6 meses tuve 120 y en los otros 6 meses tuve 0.
¿Ahí qué quiere decir? Que la actividad es estacional. A ver, yo trabajé en una casa de venta de ventiladores de techo, fue uno de mis primeros trabajos. Se armaban y se vendían ventiladores de techo, entre otras cosas. Entonces yo siempre les hago el mismo chiste. Yo en realidad estaba ya en la carrera, y tenía que hacer, no era en económico-financiera, veíamos índices en estados contables. ¿Y qué pasaba? Claro, si yo tomaba el inventario promedio de todo el año, iba y le decía al dueño, no, porque el inventario promedio, el tipo me iba a decir, escúchame, a ver, ventiladores de techo en junio, en el depósito no hay un ventilador de techo. El depósito está lleno de estufita de cuarzo y de caloventores en junio. No tiene sentido. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, en una actividad que es estacional, por ahí te conviene trabajar con los 3, 4 meses, 5, que el inventario es más o menos constante, y los otros 4 meses, cuando el inventario es otro, y los otros 4 meses que quedan, cuando el inventario es otro. Ahí depende del ojo de cada uno, y ahí te das cuenta de la estacionalidad. Y si no, si tenés mucha variabilidad de un mes a otro con los inventarios, tendrás que ver por qué se produce, porque ahí es raro. Si vos vendés, no sé, remeras todos los meses, y un mes vendés 100, el otro vendés 0, el otro vendés 750, el otro vendés 2, el otro vendés 3 y el otro vendés 68, y después algo pasa. Es raro. Habrá que investigarlo. Obviamente esto sirve, y por eso les digo, no es que sé índice si tengo solucionado el problema. No, tenés que ver si te conviene usarlo, si no te conviene usarlo. Simplemente es una herramienta para obtener información de calidad para la toma de decisiones. Nada más. ¿Está? Ok, muchas gracias. No, de nada. Profe, pero ahí también no infiere el precio. Ahí trae otra mercadería que es más cara. Entonces, Por eso hay que ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, simplemente es esto. A ver, ¿te sirve la información? ¿No te sirve? ¿Te sirve para sacar conclusiones? Fíjense a lo que llegamos. Por ejemplo, a deducir que, che, ¿qué pasa? ¿Por qué un mes vendo mucho y otro mes vendo poco? ¿Qué está pasando? ¿Te sirvió para algo? Sí, fíjate que ya te sirvió. ¿Está? Bueno, fíjense, llegamos a la conclusión que a mayor rotación, mejor administración. Bueno, me voy a detener acá. La clase que viene vamos a terminar con los índices que quedan. Vamos, fíjense que ahora entramos con los índices de rentabilidad. ¿Y yo qué dije? Que el rendimiento de la inversión, depende de qué cosa, de la rotación y del margen. Por eso es fundamental entender el concepto de rotación y obviamente el de margen, ¿no? Que después lo vamos a ver la clase que viene. Pero es la ecuación básica. A ver, todo negocio, un proyecto, nosotros dijimos, cierro con esto, nosotros dijimos que al final de la materia vemos evaluación de proyectos. Si ustedes los que siguen la administración tienen una materia que es evaluación de proyectos. ¿Por qué creen que los proyectos se evalúan? Los proyectos se evalúan para saber si son, entre otras cosas, dependiendo del tipo de proyecto, pero como a nosotros nos interesan los proyectos de rentabilidad, porque puede haber otros proyectos que no son rentables, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, poner un comedor comunitario. A ver, no quiero ganar guita con eso, quiero hacer un beneficio social. Que seguramente para ser sustentable no necesita ser rentable, pero sí, por lo menos, mínimamente superavitario. Es decir, que los fondos que ingresan alcancen a cubrir los gastos, ¿no? Que es otra cosa. Pero bueno, cuando hablamos de negocios, hablamos de que los negocios lo que buscan es rentabilidad. Entonces, las inversiones, los proyectos de inversión,
económica, se analizan desde el punto de vista económico para ver si son rentables. Si son rentables, se llevan a la práctica. Como yo les hacía el ejemplo el otro día, Fiat que pasó del 600 al 147, al Fiat Espacio, al 1, bueno, todos proyectos. Proyectos que nadie se iba a poner, decir, no, vamos a fabricar un auto, si se vende, si no se vende, no se vende. No. Se hace una evaluación de proyectos. Y esos proyectos lo que buscan es ser rentables. Si no son rentables, no se lanzan. Por eso que primero se evalúan. Y se evalúa su rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La rentabilidad, ¿cómo se mide? La relación entre la inversión y los resultados que genera esa inversión. Si yo les digo, chicos, a ver, ustedes tienen $5.000 cada uno para darme, bueno, denme $5.000 que yo les voy a dar 50 centavos de peso por mes. Les estoy haciendo ganar plata. Y ustedes van a decir, no, estás loco. ¿Por qué? Porque aunque sin pensarlo, ya están pensando en rentabilidad. Si no, pará, ¿cómo le voy a dar $5.000 para que me dé? Ahora, si yo le digo, chicos, si ustedes me dan $5.000, yo a cambio les doy $750 por mes. ¡Epa! Es otra cosa, $5.000 y 750, pues están pensando en rentabilidad, en si la inversión es rentable o no. Entonces, en los negocios, esa rentabilidad, la rentabilidad de la inversión, que es lo que miramos en definitiva, es el dueño lo que mira es la rentabilidad de su capital, depende de esas dos grandes variables, del margen y de la rotación. Margen todavía no lo vimos, pero rotación ya sabemos qué es. Es cuánto necesito invertir para generar ventas. Si yo puedo invertir poco para vender mucho, buenísimo. Si yo necesito invertir mucho más para generar la misma cantidad de ventas, ya lo voy pensando. ¿O para qué voy a invertir tanto si con menos inversión puedo generar las mismas ventas? Buenísimo. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Bueno. ¿Qué me dice el profe de cuando vio que Coca y Oreo sacaron la Coca sabor la combinación? Sí. ¿Y por qué no se volvió a salir, digamos? ¿Por qué no lo volvieron a hacer? La verdad no lo sé en particular, pero supongo que si no lo siguieron haciendo es porque no fue rentable. Y ya sabes la cantidad que hay que no funcionaron. Pasa. Y seguramente voló alguno que tuvo la idea. Costos de agencia, como vimos el otro día. Sí, hay proyectos que se evalúan mal y no terminan con la rentabilidad que se esperaba. Y eso es lo que destruye valor. Es así. Bueno, chicos, de mi parte, por hoy los dejo tranquilos. No sé si tienen alguna pregunta. Eso sí, les pido porque yo estoy acá en Campana y como en Campana empezamos, todavía ni arrancamos en Campana y los temas, a nosotros nos gusta ir parejos y no lo podemos hacer porque estamos atrasados en Campana, no vamos a estar iguales con los temas, por lo menos al principio. Recuérdenme hasta dónde llegamos, ¿ok? Porque hoy no lo tengo a Pablo, así que se van a mezclar un poco los papeles. Los veo el martes presencial en San Miguel y cerramos el tema de índices. Acuérdense que tenemos que empezar por los índices de margen, de rentabilidad. Bueno, si no hay preguntas, los despido. Buen fin de semana.